Mi nombre es Tomás Ochoa, soy artista visual. Estudié lengua y literatura en la Universidad de Cuenca, luego estudié artes en México y cine en España. En los años, fines de los 80 y comienzos de los 90, mi trabajo estaba más bien orientado hacia temas, estaba dentro de lo moderno, ¿no? de los paradigmas modernos. Era una pintura que tenía que ver sobre el tiempo y la idea de la ruina, de lo sincrónico, lo diacrónico, estaba relacionado con la teoría del caos, pero de todas maneras estaba dentro de la noción de la autonomía del arte. Hacia finales de los 90, convocado por la crisis, mi trabajo empieza a tomar un giro político y introduzco otras inquietudes que tienen que ver con los discursos decoloniales. Devenir Animal era precisamente un trabajo que abordaba el trabajo precario en la Plaza San Francisco de Cuenca. En plena crisis económica, esa plaza se llenaba de desempleados y de jornaleros que estaban buscando un trabajo temporal y precario. Entonces yo lo relacioné con un cuyero y hice retratos de estas personas relacionándolos con esto, la idea del cuyero. Como ustedes saben, los cuyes son animales domésticos que crecen en las casas de los campesinos y que en algún momento son sacrificados. Entonces, de alguna manera, esa analogía entre el cuy y el trabajador precario que es sacrificado en esa época de la crisis me pareció pertinente. Además, empiezo a introducir las crónicas de Indias y el imaginario de las ilustraciones coloniales, ¿no? Específicamente de Brie, que tiene esta famosa ilustración en la que los indios vierten oro derretido dan de beber oro derretido a los españoles para saciar su codicia. Devenir Animal significa un uso crítico de la pintura, es decir, si es verdad que sigo usando un medio tradicional en Devenir Animal, pero introduzco elementos como la deconstrucción, el arte contextual. Es decir, para hacer Devenir Animal yo tuve que introducirme en la comunidad que abordaba. Es decir, yo no es que llegué y hice retratos simplemente de esta gente, sino que me pasé varios días conviviendo con ellos, trabando amistad, tomándome tragos con ellos, de forma que tenían confianza conmigo. Y entonces, luego de esta experiencia, empecé a introducir otros medios como el video, la fotografía. De ahí surge Sadco, que es el proyecto que presento en la Bienal de Venecia del 2003, el cual recoge testimonios de los últimos mineros sobrevivientes que trabajaron para la compañía norteamericana Sadco en Portobelo. Me pareció que era muy interesante el uso de estos nuevos medios porque era la última oportunidad que tuvimos de escuchar la voz de los vencidos. En todos estos mineros por aquí trabajé. En el Canibel empecé a trabajar. Yo trabajaba 34 años en la mina. Unos 20 ganábamos diarios. ¿Lo nombraban por la ficha o por su nombre? Por la ficha, por la ficha. A partir de ese momento empezó a relacionarse con los temas de la representación del poder, las estrategias de representación que ha usado el poder para producir subalternidad, exclusión. Mis principales intereses tienen que ver con desmontar las estructuras de representación, las estrategias de representación del poder que ha producido subalternidad.
Por otro lado, me interesa la historiografía, es decir, cómo se escribió la historia, desde qué perspectiva se escribió la historia. Entonces, Debris es un ejemplo muy claro de cómo, a partir de un imaginario medieval, hemos ido construyendo nuestro ser nacional, hemos ido construyendo y asentando esos prejuicios. Entonces, todo lo que se sabía de América en el siglo XVIII era a través de las ilustraciones de Debris, que nunca estuvo en América, sino él hacía representaciones en base a los cronistas españoles, es decir, en base a relatos. Entonces eran representaciones de representaciones, ¿no?, en las cuales se pintaba al indígena americano como un ser bárbaro, salvaje, caníbal, que tenía que ser civilizado, que tenía que ser cristianizado. Así se justificó esta gesta civilizatoria. En todas las series en las que uso la pólvora, siempre estoy partiendo de fotografías de archivo y remitiéndome a la teoría, podríamos relacionar a esta obra con los postulados de Craig Owens, que sostiene que en su ensayo del nuevo impulso alegórico, que un artista que usa esta estrategia alegórica no está inventando ni creando imágenes, sino las confisca, para que en el proceso de traslado, reencuadre, recontextualización de esas imágenes surjan nuevos significados. Y un poco eso es lo que hicieron los artistas apropiacionistas de los años 80. Yo me distancio de esas estrategias introduciendo un elemento nuevo, que es un elemento catártico y además con un propósito decolonial. Es decir, la mirada con la que fueron hechas estas imágenes es una mirada colonial. Al trasladar a los granos, el grano fotográfico, que es el efecto de la luz sobre los haluros de plata, hacia la pólvora, que sería el efecto del fuego sobre los granos de pólvora, intento hacer visible esa mirada, hacer más obvia esa mirada, en donde existe una violencia implícita. La pólvora, obviamente, con toda la carga simbólica que tiene, hace más explícita esa violencia. Entonces aquí ya hay lo que el teórico español Fernando Castro Flores ha llamado la puntualización de mi trabajo, partiendo de la idea esta bartesiana del puntum, ¿no?, que es aquello que de la imagen fotográfica es punzante o me hiere. Entonces aquí hay un reencuadre, una focalización en estas imágenes de ciertos personajes
o de ciertos rostros, ¿no? Los pies descalzos, el rostro, el niño que trabaja, la gringa que está siendo transportada en andas, en esta imagen de aquí, al lomo de indio. Regresé de Europa viendo los procesos políticos que estaban ocurriendo, como la inclusión social, como la emergencia de una clase media. Eso me dio cierta esperanza, pero lamentablemente los políticos de todos los colores, incluido a este régimen, muestran un desprecio absoluto por la cultura y por el arte. Entonces no se han dado cuenta que el arte tiene un propósito social y que podría transformar a este país. Entonces si creen que, y solamente piensan en los números y en las carreteras y en los índices de aprobación que puede tener el presidente, pero no se piensa en lo simbólico. Entonces la única diferencia entre el gobierno de Febres Cordero y en términos culturales, es que ahora los artistas tenemos muchas más trabas y más procesos burocráticos que tenemos que atravesar como para llevar nuestra obra afuera, por ejemplo. Yo he tenido experiencias muy negativas representando al país afuera, para regresar la obra, para transportar la obra, me veo obligado a hacer una serie de trámites burocráticos o a tener que pagar impuestos para retornar mi obra. Entonces, para mí en términos culturales esa es la única diferencia entre un gobierno de derechas o en absolutamente todos los regímenes, excepto que en las cosas son más difíciles.